La receta electrónica se implantó en nuestra comunidad autónoma en el año 2009 y la cobertura que se ha alcanzado es destacable, cerca ya de un 80% de las recetas dispensadas en la región. Tengan en cuenta que mensualmente estamos dispensando aproximadamente unos 2 millones de recetas, se realizan ya mediante esta modalidad, la de receta electrónica. Una modalidad que reporta numerosas ventajas. Por ejemplo, favorece el control y el seguimiento del paciente por parte del médico, ya que puede conocer qué le ha prescrito y está registrado en su historia clínica y, por lo tanto, también puede saber si se ha retirado o no se ha retirado el medicamento. Otra de las ventajas es que proporciona, sin duda alguna, mucha seguridad, dado que se pueden bloquear tratamientos en casos de alerta, cuestiones como recientemente ha pasado con lo de las vacunas de la gripe, pues se pueden inmediatamente bloquear esas recetas, se ajusta mejor a las posologías, a las dosis que se dan. Ahora saben que también el Ministerio ya hace tiempo y las comunidades autónomas están racionalizando el uso del medicamento también a través de las dosis. Ofrece comodidad al paciente al no tener que acudir de manera continua a la consulta y, por lo tanto, también al médico le reduce la carga burocrática de hacer la receta. Y, en definitiva, también supone un ahorro en papel, porque se reduce todo lo que era la receta en papel y toda la parte administrativa.